Andrés y Eduardo, es tu turno. Muchas gracias y sobre todo agradecer tanto al Instituto como al Comité la invitación para quien te esté presente en vísperas de un día como es el Día de Internet, que para nosotros es esencial. La confianza no deja de ser lo que se conseguirá cuando el usuario sepa lo que tiene que saber y actúe como tiene que actuar. Podrá quitarse muchos miedos, confiará en las nuevas tecnologías y esa es la e-confianza, ese paso que en muchos casos ya está dado, en otros no, y en algunos casos hay que atenuar porque el exceso de confianza tampoco es bueno. Vamos a hablar de seguridad de la información. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la información segura. Este es el índice de lo que trataremos. Y esta es una pirámide típica. He querido aprovechar venir a hablar con ingenieros para dejar pildoritas comerciales sobre lo que sería la seguridad en ámbito empresarial, aunque como se ha hablado, se verá más adelante. Estas dos pirámides indican tres características muy importantes en la seguridad de la información, cómo se ven en el caso de sistemas TIC que todos podemos tener en casa o cómo se ven igual en entorno industrial, en infraestructuras críticas, por ejemplo. Tiene que ser confidencial, tiene que ser íntegra y tiene que estar disponible. Esos son los tres pilares para la seguridad de la información. Confidencialidad, que solamente pueda acceder a ella las personas autorizadas. Integridad, que solamente la puedan modificar esas personas. Y disponible, que esas personas siempre puedan tenerla a mano. La importancia en el ámbito industrial, infraestructuras e incluso en determinadas empresas también es al contrario. La disponibilidad es mucho más importante, sobre todo en infraestructuras críticas, y la confidencialidad a veces pierde peso en determinados casos, no siempre. El esquema que vamos a seguir es el de cualquier estructura informática, sea Internet a nivel usuario, sea el de una empresa. Esto es igual un esquema excesivamente simple, pero es un ordenador que se quiere conectar a otro o directamente a unos servidores y hay una integración. En el caso de un sistema SCADA, un sistema de control industrial, hay un centro de control que actúa con unos dispositivos de lectura y unos de actuación para tratar de actuar sobre unos procesos y recibir lecturas. Esto, en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, se resume en dispositivos de control y de conexión, comunicaciones y dispositivos con los que vamos a contactar o sobre los que queremos actuar. Los de control, un ordenador doméstico, puede ser un teléfono móvil, una tableta, hasta una videoconsola puede ser. A día de hoy, incluso los televisores. En caso industrial o empresarial podría ser un centro de control, redes corporativas, hay muchos casos. Las comunicaciones, que pueden ser inalámbricas o cableadas y que cuentan con intermediarios. Estas comunicaciones pasan siempre en nuestra casa habitualmente por un router, por los servidores que hay intermedios, hay muchos aspectos a tener en cuenta ahí. Y los dispositivos con los que vamos a contactar puede ser desde el ordenador de otro usuario, a un servidor, a una red corporativa, a muchos aspectos. Son diferentes, es muy amplio, esto es un pequeño resumen. En cuanto a los dispositivos desde los que accedemos nosotros, aquí también es verdad que es donde más podemos actuar, con lo cual es donde más tendría que conocer el usuario y donde más medidas podría poner en marcha. Hay que tener en cuenta su sistema operativo y los programas instalados. Es software en cualquier caso. El sistema operativo es algo más importante porque es la base sobre la que van a funcionar los demás programas. Hay que tener en cuenta también los dispositivos conectados, ya sea directamente o sea de forma inalámbrica, ya sea conectado a sabiendas o sin conocerlo. Hay muchos dispositivos que se conectan y no lo sabemos, hay muchas formas de ataque que se basan simplemente en conectar un dispositivo sin que alguien lo sepa. Tan simple como un teclado y en la conexión del teclado con la torre del ordenador, un pequeño dispositivo que va a grabar todas las teclas que pulsamos. Si yo pienso cuánto hace que no miro dónde está conectado el cable del teclado a la CPU, no pondría la mano en el fuego para decir que nadie me ha puesto esto. Y también hay que tener en cuenta la ubicación de otros usuarios, sobre todo por el acceso que puede hacer. Si compartes el equipo, otro usuario puede entrar, si no está protegido, otro usuario puede entrar, y en la ubicación alguien te puede ver. Solo diré que al lado de mi casa hay un banco en el que el puesto de un trabajador da de espaldas al escaparate y se ve su pantalla y su teclado. Entiendo que tendrán políticas de seguridad para evitar los riesgos que esto implica. Yo por si acaso me invertiré.
Todo esto implica unos riesgos que hay que tenerlos en cuenta. No tienen por qué materializarse, no hay que ser alarmista, pero hay que conocerlos. Infección por malware. Malware son lo que conocemos como virus. Los virus son muy pocos, casi todos son troyanos. Incluso a día de hoy el malware es muy difícil catalogar como virus o troyano. Tiene características víricas, tiene características de troyano, pero no es tan fácil. Estas infecciones habitualmente, por lo general, suelen ser más culpa del usuario por no haber hecho algunas cosas o por exceso de confianza. Las vulnerabilidades no corregidas. Cualquier software está generado y creado por personas y cometen errores y hay algunos fallos que no se han conocido. Si fuesen conocidos se habrían resuelto, pero no se han conocido. Esas vulnerabilidades que no se han conocido se van conociendo poco a poco y se les van poniendo solución. Cuando no se les ha puesto solución, o porque no se les ha conocido aún, o porque no se ha actualizado, o porque el creador no ha decidido crear una actualización que mejore, es una puerta abierta al ataque. Una configuración inadecuada también es un riesgo, principalmente porque es una puerta de entrada habitualmente muy típica, desde ordenadores sin contraseña, lo que decimos de un usuario que pueda acceder a una cuenta y los datos de otra persona, hasta una configuración pues mal hecha por abrir puertos para utilizar mejor sus programas de descargas P2P, por ejemplo. Otro riesgo son los accesos no deseados, tanto consciente y físicamente como en remoto. El espionaje y, bueno, políticas de seguridad deficientes son puertas de ataque, son otros riesgos posibles, más en el entorno empresarial. Habría que añadir la pérdida de datos, la pérdida de información, el fraude, hay muchos riesgos que hay que tener en cuenta. Las soluciones que debería poner en marcha cualquier usuario. A día de hoy una de las más importantes es actualizar todo el software, tanto el sistema operativo como los programas que utilice para navegar, los programas que utilice para leer PDFs, para abrir Word, cualquier programa que tenga instalado debería estar actualizado. Y si no lo utiliza, tendría que estar desinstalado. Simplemente es la medida que a día de hoy se recomienda totalmente, principalmente porque las herramientas de seguridad protegen hasta cierto punto, protegen de lo conocido y se actualizan poco a poco. Si no se actualizan, lo que se va conociendo nuevo, no hay solución para ello. El que tenga un antivirus no lo haya actualizado en un año es como que no tiene nada. El uso de permisos limitados o de usuarios con permisos limitados. Esta es el segundo pilar de la seguridad actualmente. Cualquiera que utilice un sistema un poco actualizado sabe, me refiero ya con Windows a partir de Vista 7, por ejemplo, que ya tiene un tiempo, sabe que utiliza un usuario y habitualmente incluso le piden una contraseña si no ha modificado la configuración. Esos usuarios pueden ser de permisos limitados o de permisos totales, es decir, de un usuario normalito o un administrador. Esto lo que implica es que el usuario estándar permite hacer ciertos cambios y ciertas configuraciones se pueden cambiar, modificar y adecuar, mientras que otras no se permite y cuando se intenta hacer nos pedirá la contraseña del administrador. La diferencia radica en que si hay una infección por malware, en el momento en que se esté utilizando un usuario administrador, ese malware, si consigue su objetivo, podrá hacer todos los cambios posibles. Si se está utilizando, en cambio, un usuario limitado, ese malware no podrá hacer ciertos cambios y si lo se intenta hacer, se nos pedirá permiso, con lo cual nos saltará esa alarma. Veremos que algo intenta hacer cambios sin que seamos nosotros. Otro de los pilares de la seguridad que poco a poco se va no superando, sino quedando corto y habrá que darle un escalón más, son las contraseñas. Fuertes y privadas, tienen que ser largas, a ser posible, no pasarse 24 caracteres igual es un exceso. Tienen que ser complejas, letras mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. Tiene que tener sentido para el usuario lo suficiente para que pueda recordarlo, pero para nadie más, que no sea su nombre, que no sea el nombre de su pareja o el de su mascota, porque es algo fácil de adivinar. Los ataques a día de hoy son más dirigidos, intentan centrarse en una persona, saber todo de esa persona y poder acceder a sus datos. Una vez que conoces toda su vida, es fácil meter su dirección postal o su nombre o el nombre de sus padres, sus abuelos. En este caso hay que tener en cuenta también las preguntas de seguridad en muchos casos. ¿A qué se dedicaba mi abuelo? No es una pregunta de seguridad, porque lo sabe mucha gente. Y hay que tener que ser contraseña y
segundas puertas tienen que ser fuertes y privadas. El cifrado de información, especialmente en el almacenamiento, también en el envío, es una buena medida. El control de qué dispositivos se conectan, configurar todos los parámetros de acceso, de comunicación, las políticas de seguridad bien diseñadas. En algunos aspectos es más importante en el ámbito laboral, sobre todo. Y por último, está puesto ahí aposta, herramientas de seguridad y antivirus. Las herramientas protegen lo que protege. Es más la actitud que se tenga que lo que se instale para proteger. A todo el mundo no le puede faltar un antivirus. Ahora, que conste con que es la guinda del pastel. El antivirus tiene sus limitaciones, no es un anti-todo y no nos va a proteger de por vida. Con lo cual hay que tener en cuenta antes todo lo demás, especialmente el actualizarle. En cuanto a las comunicaciones, hay que tener en cuenta el tipo de comunicación, si es inalámbrica o si es cableada. Cuando es inalámbrica, cualquiera puede acceder a él de una forma más fácil que en la cableada. La cableada no es algo que no pueda ser atacado, pero no puede ser atacado tan fácilmente como puede ser igual una inalámbrica. Hay que tener en cuenta esos intermediarios, ese router especialmente. A día de hoy los usuarios es un gran problema que no modifican las contraseñas que pueda haber, con lo cual cualquiera que sepa las contraseñas de serie que traen determinados modelos puede acceder a su red wifi. De hecho, hay aplicaciones para el móvil que es tan fácil como conectarse y te dice este modelo lo tengo en mi base de datos, esta es la contraseña por defecto. Lo puedes probar y es raro el vecindario en el que no cae alguno. Hay que tener en cuenta también los servidores a través de los que se realizan las conexiones, diferentes nodos de conexión, hay muchos puntos intermedios. Los riesgos: intercepción, bloqueo y falsificación de las comunicaciones. Los ataques man in the middle que se llaman, hay diferentes formas de ataque que implican que entre un punto de salida y otro de llegada alguien está o escuchando o tergiversando esa comunicación. Las deficiencias de la seguridad de terceros. En nuestro caso, como intermediarios, dependemos de otros. Si el fabricante del router tiene problemas, no los ha solventado, el problema se lo va a llevar el usuario. Si el proveedor de servicios tiene problemas, el usuario depende de terceros. Las configuraciones inseguras, por ejemplo, en el caso del router, abrir puertos para mejorar las descargas, es algo muy típico, no suele ser recomendable y menos hacerlo de una forma insegura, que es lo que suele hacer cualquier usuario. El exceso de confianza. Estas modificaciones se hacen por exceso de confianza. De los datos de estos estudios seguimos haciendo un poco de minería y buscando tipos de usuario. Encontramos un usuario que vive en Internet y que confía demasiado en sus propias habilidades, en sus propios conocimientos. El exceso de confianza nunca es bueno, en ningún caso. Y las redirecciones. Esas comunicaciones hay veces que, igual que se pueden bloquear o falsificar, pues se pueden redirigir y nos están llevando a un sitio que no es el que dice ser. Las soluciones: primar soluciones cableadas a ser posible. Es cierto que las inalámbricas nos dan una gran ventaja, pero hay que utilizarlas con cabeza. Primar también la transmisión cifrada. El HTTPS, por ejemplo, en cualquier URL que aparezca, si aparece en vez de HTTP y aparece HTTPS, utiliza una capa más de seguridad en estas comunicaciones. Hay que conocer las dependencias. Siempre dependeremos de alguien. Incluso en el mejor servicio que consigamos dependeremos de un proveedor, aunque sea el mejor proveedor que encontremos, pero hay que saber que dependemos de ellos y muchas veces tener un plan B, sobre todo en el caso de empresas, pero hay que saberlo. Modificar las configuraciones y contraseñas por defecto. Si está por defecto es la que se considera más o menos accesible a todo el mundo, tal vez a mis necesidades no, pues tendré que cambiarlas, tendré que buscar cuál es lo mejor para mí. Y respetar luego las configuraciones de seguridad en muchos aspectos, no meterse a cambiar y modificar sin conocer a fondo qué es lo que estamos cambiando y qué puertas estamos abriendo. Algo que suele ocurrir con demasiada frecuencia. Y en el tercer punto son los dispositivos con los que contactamos. Hay que saber quién los administra, tanto esos ordenadores como esos servidores, quién los administra, quién los configura, quién los manipula. Muchas veces contactamos con alguien y no sabemos quién está al otro lado. En el caso de los servidores exactamente igual, hay muchos problemas porque creemos saber de quién son. Hay veces que investigamos y nos sorprendemos. Las políticas y configuraciones de privacidad, sobre todo en el acceso a servicios, en el servicio que nos preste alguien, hay que conocer sus políticas y sus condiciones de uso. Y luego la autenticidad. Autenticidad especialmente por un riesgo bastante habitual que es el phishing, alguien que se hace pasar por otro.
Es difícil encontrar una entidad bancaria que no se haya visto expuesta o atacada a un intento de suplantación en estos casos en los que se lanza un anzuelo esperando pescar. Siempre hay alguien que, si se le envía un correo, perdón, ¿se me oye mejor así? Siempre hay alguien que cuando llega un correo pidiéndose sus claves, las da. Eso es un problema, pero es muy, muy habitual, más de lo que nos creemos. Y habitualmente por usuarios muy experimentados. Lo que pasa es que confían demasiado. La cesión de información es otro riesgo, en este caso es por privacidad, los datos que aportemos es posible que se estén dando a terceros y que se estén dando con nuestro consentimiento porque hemos dicho sí, acepto las condiciones. Las vulnerabilidades, las mismas que podemos tener en nuestros equipos, nuestros proveedores pueden tener los suyos, y la manipulación, en muchos casos por mensajes falsos, esa comunicación no tiene por qué ser real. Quien está al otro lado no tiene por qué ser quien pensamos. Las soluciones, tanto en este caso como en las comunicaciones, son menos porque dependemos bastante más de otros agentes. Pero hay que tener proveedores de confianza, hay que saber comprobar las URLs, las direcciones de enlace, saber realmente con quién estamos contactando y si realmente es quien dice ser. Leer y comprender. Lo de comprender es más complicado porque depende de cómo se escriban las condiciones de uso. Hay muchas veces es leerlas simplemente. Ha habido casos, hubo una página en Estados Unidos creo que es, en su especie de Día de Santos Inocentes pusieron sí, acepto estas condiciones, y en las condiciones ponía vendo mi alma, y creo que solamente un 10% dijo que no vendía su alma. El 90% de la gente que entró en esa página ese día aceptó, porque no se leen. Actualizar el software, sobre todo las aplicaciones que nos envíen de las aplicaciones clientes, sobre todo a día de hoy, sobre todo en dispositivos móviles. Restringir el acceso a los dispositivos y tener una visión global, arquitectura de red segura, más en el ámbito empresarial. Aparte de estos 3 puntos de dónde me conecto yo, a través de qué y con quién, hay otros aspectos a tener en cuenta. Habitualmente, uno es que los riesgos se minimizan. Esto no me va a pasar a mí, yo no soy importante, nadie viene a por mí. Esto es muy típico hasta que llega. Siempre ocurre, siempre tienes una pérdida. Hay que tener en cuenta que una pérdida para mí de 10 euros no supone nada. Alguien que ataca a 100.000 personas, si consigue 10 euros de cada uno, es una gran ganancia. Con lo cual, por pequeño que yo sea, es cómodo, es barato y lo utilizamos, a veces en exceso. Estos aspectos, algunos que se enfocan más al ámbito empresarial también, como la incorporación de la informática de consumo. A día de hoy algunos sectores utilizaban informática propia, muy restringida y muy específica. Ya no es tan raro encontrar un Windows en una central hidroeléctrica o en la gestión de un pantano. El exceso de confianza, pero especialmente en la confianza en la seguridad por oscuridad, lo que decía de no decir qué sistema operativo, qué navegador se utiliza, está bien, pero no se puede esperar que eso nos proteja para siempre, porque alguien lo averiguará tarde o temprano. Y luego considerar la seguridad como la seguridad física. No, la seguridad física, a día de hoy, un ataque puede estar haciéndose desde China o desde cualquier sitio. No tiene por qué estar al lado ni a 2 metros ni acceder directamente al equipo. Y la escasa evolución y actualización. Hay que actualizar, hay que actualizar y actualizar. A día de hoy hay un gran porcentaje de usuarios de, por ejemplo, Windows XP que el año que viene, en abril, dejará de tener soporte en cuanto a seguridad. Con lo cual, dentro de un año, esos usuarios o cambian de equipo o todas las vulnerabilidades que haya ya no se van a solventar, al menos en el sistema operativo. Puede que sí en los programas, pero no en el sistema operativo. Es necesario que se modifique. Es un sistema operativo que hace, creo que ya 10 años que lo he superado por vista, no recuerdo ya cuánto. En resumen, ¿qué tiene que saber? Muchas cosas, tiene que saber demasiadas cosas. Tiene que saber que es necesario actualizar todo. Tiene que conocer un mínimo de informática, al menos qué es un usuario administrador y qué es un usuario estándar o limitado. Tengo un compañero que en una ponencia como esta llegó a decir que el usuario tendría que tener un carnet para utilizar internet, utilizar informática, igual que tenemos un carnet para conducir. A tanto no habrá que llegar, pero unos conocimientos mínimos le hace falta. Un mínimo aprendizaje para algo que le abre tantas puertas y le facilitan tanto, debería tener. Tiene que saber que internet no es diferente al mundo real. Existen contenidos falsos y maliciosos, igual que en la calle. Existen problemas de privacidad, igual que en la calle. Igual que yo no cuento mi vida al que me encuentro en el autobús, no tengo por qué contárselo a quien está en un chat,
pues primero le conoceré, cuando tenga un grado de confianza y crea que puedo, le contaré mi vida, si quiere, y si no, no. Y lo que tiene que saber también es que lo que se sube a la nube es muy, muy difícil de borrar. No es imposible, y a la nube me refiero a cualquier parte de internet, todo es la nube. Es muy difícil borrarlo, no es tan simple como le doy a borrar, yo puedo haber hecho una copia y eso puede volver a aparecer en el futuro. Es un gran problema con, sobre todo, usuarios jóvenes que no son tan conscientes de las consecuencias a largo plazo, y estas informaciones aparecen cuando encuentran un trabajo o simplemente cuando están en la universidad. Hay que educar bastante bien. Y tiene que saber que nunca estará seguro al 100%, eso no existe. Las vulnerabilidades se van descubriendo. Si todavía este mes se está poniendo solución a una vulnerabilidad en Internet Explorer 8, 7 y 6, creo que era, es porque se acaba de descubrir y lleva existiendo 4, 5, 6, 7 años. 4, 5, 6, 7 años en los que ha habido un agujero de seguridad que no conocíamos, con lo cual no se puede poner un tapón. Ahora, ¿es posible que alguien sí lo conociese? El 100% nunca se va a estar seguro. ¿Y el qué hacer? Pues tiene que acostumbrarse a hacer copias de seguridad para no perder sus datos importantes. A leer las condiciones de uso, aplicaciones, redes sociales, aplicaciones de terceros en móviles, aplicaciones de terceros en redes sociales. Tiene que aprender a prestar un poco de atención. Es cierto que también igual esos proveedores tienen que aprender a adaptarse al usuario y a darle facilidades para que pueda leerlo y entenderlo. Tiene que aprender a pensar. Antes de subir cualquier cosa hay que pensar si quieres que esté ahí, si quieres que dentro de un año esté ahí, y dentro de 5, y dentro de 10. Y si las personas implicadas también, porque parte de nuestra privacidad depende, gran parte de nuestra privacidad depende de terceros, de otras personas que suben información en las que estamos implicados, queramos o no. Tiene que actualizar todo, a ser posible actualizaciones automáticas, y tiene que utilizar un usuario limitado. Hay que ceder parte de la comunidad por un poco de seguridad. En este caso, la comunidad que se pierde es mínima. Esto lo único que implica es que cuando quieras instalar algo o hacer un cambio importante, te va a pedir una contraseña que tú la decides, con lo cual la incomodidad es mínima. Yo utilizo muchos programas que instalo para probarlos, que los quito y no pierdo tanto tiempo al final. Y tiene que aprender a prevenir, evitar los problemas antes de pensar y evitar los problemas antes de que ocurran, y también anticiparse y saber que algún día habrá algún problema. Cómo actuar cuando llegue ese problema. Saber que tienes tus pruebas de seguridad, saber dónde tienes que acudir, ante quién tienes que denunciar, o simplemente qué alcance va a tener, qué consecuencias va a tener. Una especie de pequeño plan de continuidad, pero para el propio usuario. Y todo esto es lo que tiene que saber y tiene que hacer. Todo esto, sí. Y siempre algo más, porque Internet es algo que no para de estar en continuo desarrollo y siempre hay que estar actualizándose. No el equipo, sino también nosotros. Porque hay cosas de estas que si las hubiésemos pensado hace 5, 6, 7 años, no las pensaríamos. Dentro de 5, 6, 7 años, a saber con qué nos podemos encontrar. El problema es que tiene que emplear tiempo y ganas en aprender sobre un tema que lo ve como algo oscuro, pero que realmente le abre muchas puertas. Pues tendrá que dedicarle 1 hora, 2 horas de aprendizaje, tampoco se pide mucho más. Y es un resumen. Eduardo, muchas gracias. La verdad es que te felicito porque yo creo que esta presentación tendría que ser un documento a tener en la mesilla de noche cada uno de nosotros y leerlo una vez al día. Yo me he quedado con algunas frases, solamente voy a hablar de 2. Pensar antes de subir nada. ¿Cuántos problemas se evitarían de los que leemos en los periódicos todos los días? Y cuando habla de ser cuidadoso, tener diferentes passwords, yo os hablo de lo que me ha ocurrido esta mañana. Yo viajaba esta mañana en el AVE a Barcelona y la compañera de viaje que me ha tocado, pues hemos hablado del tema de seguridad en Internet y hemos hablado de la cantidad de passwords que yo tengo en las redes sociales, en los diferentes sitios. Yo tengo solamente uno para todo. Y claro, me he quedado un poco parado y digo, ¿y si te lo descubren? ¿Y de quién me lo va a descubrir? Digo, te sacan toda la información, absolutamente. Tenía un solo password para todo lo que tramita, estudia, almacena en Internet.
Entonces, bueno, yo creo que yo esto lo propondría que en las escuelas, pero no en las de universitarios, sino mucho antes, se leyera, y en ese sentido, por la concreción que has tenido y por la parte que me toca, te felicito. Muchas gracias, Eduardo. Solo añadiré que en las escuelas estamos ya trabajando bien. Pues por si acaso. Enhorabuena.